Bueno, aquí vamos a repasar un poquito lo que se vio el día lunes. ¿Sí? El sistema de coordenadas tridimensional, como ya vieron, se compone de 3 ejes perpendiculares entre sí, el eje X, eje Y y eje Z, que siempre suelen denotarse de esa manera, ¿sí? Como aparece aquí en este orden. Bien, aprendimos a ubicar puntos, por ejemplo, un punto P, X, Y, Z, ¿sí? Hay que ubicarse en la coordenada X del eje X, la coordenada Y del eje Y y la coordenada Z del eje Z. Y proyectando estos puntos en el espacio, uno puede encontrar el punto solicitado. ¿Ya? Eso también lo vieron. Estas coordenadas también se llaman rectangulares porque cuando, si se fijan, van formando como, digamos, los rectángulos en el espacio, como cajas. ¿Ya? Van formando cajas en el rectángulos 3D, me refiero, formando cajas en el espacio y así se van encontrando los puntos, ¿sí? Y al igual que pasa en el plano, recordemos que el plano XY, cuando trabajamos en el plano simplemente, y estábamos sobre el eje X, la coordenada Y vale 0. Sobre el eje Y, la coordenada X valía 0. Aquí esto es exactamente lo mismo, es equivalente. Entonces ahora sobre el eje X, la coordenada Y la coordenada Z van a valer 0. Sobre el eje Y, la coordenada X y Z van a valer 0. Y sobre la coordenada Z, sobre el eje Z, la coordenada X e Y van a valer 0. ¿Sí? Eso es similar y análogo a cuando se trabajaba en un plano cartesiano. ¿Sí? Ahí sale lo que acabo de decir. Después ustedes, si quieren, lo deben leer más a fondo. Aquí vamos pasando de manera rápida porque esto es lo que ya se vio. Entonces estamos repasando simplemente. Bien. Y también se vio que el espacio ahora se divide en octantes. ¿Sí? Como el plano cartesiano nos dividía en cuadrantes, ahora tenemos octantes porque son 8. Nos divide en 8 cubículos, digámoslo así, como en 8 piezas, en 8 cubos tenemos del espacio. Y por lo tanto, también se forman planos, algunos determinados por los ejes, y aquí vemos algunos de los planos, ¿sí? Por ejemplo, determinados por los ejes coordenados. Esos son los primeros planos que se forman, los que determinan los propios ejes. Entonces, plano XY equivale a decir que la coordenada z siempre es 0. Por eso que se escribe como z igual 0. ¿Sí? Y análogamente el plano, IZ, el plano IZ, va a estar en este octante, por lo tanto significa que la coordenada x es 0. Entonces ese plano suele denotarse con x igual 0. Esa es su ecuación estándar que le llaman. Bien. Y parece que esto ya es nuevo. Creo que esto no aparece en el apunte anterior. Si se tienen dos puntos en el espacio y se quiere calcular la distancia que hay entre estos dos puntos, la fórmula es esta. ¿Sí? Cuando el punto 1, P1, tiene como coordenadas x1 y 1z1, y P2, el punto 2, tiene como coordenadas x2 y 2z2. La distancia entre el punto P1 y P2 se denota de esta manera. Y si se fijan, no es ninguna novedad. Es una fórmula ya vista, solo que está extendida al espacio. Cuando trabajábamos en el plano cartesiano, antiguamente, en los cursos anteriores, y querían encontrar la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y como era el plano, solo tenían dos coordenadas, era la misma fórmula, pero con las dos coordenadas. Es decir, en un plano era x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, en raíz. Y ahí tenían la distancia entre dos puntos en el plano. Ahora tienen la distancia entre dos puntos en el espacio, que si se fijan es prácticamente lo mismo, solo que extendido ahora se le suma la tercera coordenada al cuadrado, en donde tienen z1 menos z2 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la
nueva fórmula para la distancia entre dos puntos en el espacio. Bien. Y empezamos entonces con lo de hoy, lo que corresponde ver el día de hoy, que son los vectores. Sí. Disculpen si de repente se me va el hilo, pero donde están llegando alumnos me desconcentro, donde tengo que ir agregándolos, los voy pinchando y eso me desconcentra un poco. Ya, entonces, todos tienen el documento, los que han llegado tarde, este documento no es nuevo, está en Reco hace un par de días, lo subió la coordinadora del curso, la profesora Cecilia Donoso, en el Reco de coordinación de cálculo en variable 2020. Ahí está, en el Reco antiguo, entonces ahí lo pueden descargar. Este documento se llama clase 8, vectores rectos y planos. Y como dije al principio, no solo es la clase 8, o sea, la clase de hoy, no solo es la clase de hoy porque hay mucha materia aquí. Entonces este documento lo vamos a seguir usando en las clases que siguen. O sea, lo van a ver ahora hasta donde alcancemos conmigo, donde alcancemos a ver, y el viernes continúan con este mismo documento, pero con la materia que sigue. Así que los invito a que lo descarguen, ¿ya? Si no lo han descargado aún, lo hagan ahora, para que todos tengamos el mismo documento. Bien. Vectores en el espacio, vectores en R3. Vamos a definir un vector. Un vector es un segmento de recta que está dirigido, ya tiene alguna dirección. Eso significa, una recta, todos sabemos lo que es una recta, ¿sí? Entonces un segmento es un pedacito de esta recta que además tiene un sentido, ¿ya? Va dirigido hacia cierta parte. ¿Cómo indicamos eso? Con la famosa flechita, ¿sí? Entonces el segmento de recta dirigido, ahora ya sabemos cómo denotarlo. Vamos a denotarlo con una V, generalmente son letras minúsculas como la U, la V, la W, con una flechita arriba, eso generalmente indican vectores, ya son letras en minúscula. O también así, indicando desde dónde parte hasta dónde termina el vector. Que parte en el punto A y termina en el punto B, ¿sí? Y la flecha arriba de las letras indica que es un vector. Así se denotan entonces los vectores, ¿ya? Entonces, como es un segmento de recta, va a tener un punto inicial y va a tener un punto final, ¿sí? Además, el vector va a tener una longitud, ¿sí? Va a medir cierta longitud. ¿Cómo expresamos cuánto mide un vector? Gracias al valor absoluto de este vector. En este caso, estas barras como de valor absoluto, en verdad, en una unidad de medida se llaman módulos, ¿sí? Entonces van a otorgarnos la medida del vector gracias a esta notación ahora, que ya no es como, recuerden que para los números reales, estas rayas, uno decía las rayas de valor absoluto. ¿Y qué hacían esto? Esta función valor absoluto arrojaba el positivo de un número, ¿verdad? Bien, ahora en el espacio, y particularmente ahora con vectores, estas rayitas ya no va a ser de valor absoluto, sino que va a denotar otro tipo de operación que es el módulo de un vector, ya que es en términos simples, es lo que mide un vector, ¿sí? Esto ya se ve un poco, si no me equivoco, en el curso de álgebra. En el curso de álgebra, si es que se alcanza a ver números complejos y se alcanza a ver la forma polar de un complejo, la forma polar de un complejo la denotan por un vector y le sacan el largo a ese vector. Y ese es el módulo, ¿sí? Si alguien recuerda como cuando hizo álgebra y se alcanzaron a ver números complejos, sobre todo en especial en su forma polar, ahí lo ven como un vector y las rayas indican no el valor absoluto como con los números reales, sino indican el módulo, o sea, el largo, la longitud de este vector. ¿Ya? Es lo análogo. Bien, es usual anotar los vectores de esta forma, ¿ya? Donde A, B y C son los componentes del vector. ¿Sí? Esta es la forma usual en que se van a anotar ahora los vectores. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice que se prefiere anotarlo de esta manera para diferenciarlo del punto A, B, C. Nosotros sabemos que esto, así tal y como está A, B, C, es un punto ahora en el espacio.
¿ya? Entonces algunas personas igual lo usan así, colocando algunos libros, por ejemplo, el vector con la flechita de A, B, C, pero para evitar confusiones y marcar muy bien la diferencia entre lo que es un punto en el espacio y lo que es un vector en el espacio, vamos a optar por esta notación, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando. Por lo tanto, cuando se esté escrito de esta manera, estamos hablando de un vector. Y los puntos, perdón, los números A, B y C son los componentes del vector, así se les llama. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el espacio, eje X, eje Y, eje Z. Y aquí tenemos un vector, que por ejemplo este parte en el origen, ¿sí? Y tiene aquí sus componentes B1, B2, B3. Estas son las componentes del vector, esta es la posición del vector, que en este caso en particular parte en el origen. ¿Ven? Ahí está la notación. ¿Sí? Perdón, por si acaso alguien quería verlo un poco mejor, es simplemente aquí un vector ubicado en el espacio. Y este, si se fijan, es un vector paralelo a este. ¿Sí? Aquí dice, los segmentos de recta dirigidos P y Q, o sea, este vector azul, y el vector B, el negro, el que parte en el origen, son paralelos y tienen la misma magnitud. ¿Sí? Y ahí es como uno ubica un vector en el espacio. Ya. Entonces veamos la magnitud. Como dije, me corregí porque uno suele ver las rayitas y dice valor absoluto. Entonces inmediatamente corregí el concepto. Aquí vamos a ver que ahora estas rayas, digámoslo así, que funcionan como una función de longitud. Me dice cuánto mide un vector. Entonces ya no es el valor absoluto, repito, es una unidad de medida, el módulo, y me dice cuánto mide este vector. ¿Sí? Y claramente es un número positivo porque es una unidad de medida, y así se calcula. ¿Ya? Esto es lo que mide un vector. De esta manera se calcula. Entonces, repito lo que dije anteriormente, la idea esta del álgebra, cuando uno estudia números complejos en su forma polar, uno también le enseñan a encontrar el número complejo en el plano, como un punto A, B, ¿sí? Si hacemos memoria y denota un vector y uno le podía sacar el módulo a ese número complejo. Y era la raíz cuadrada de la suma de ambas coordenadas al cuadrado. Esto es lo mismo, es análogo. Ahora estamos hablando propiamente tal de vectores en general, cualquier vector. Entonces, si sus componentes son el del vector en cuestión sería B1, B2, B3, entonces su módulo corresponde a esto. ¿Sí? B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado. Esto sí se conocen las componentes del vector. Me devuelvo un poquito. Aquí, por ejemplo, con estas como corchetes que parecen mayor o igual, ese tipo de corchetes, denotamos el vector. Aquí están sus coordenadas, B1, B2, B3. Entonces, si conocemos esas coordenadas, su módulo es simplemente eso. Si no conocemos sus coordenadas, pero sabemos desde dónde parte hasta dónde termina, ¿sí? Desde dónde comienza el vector hasta dónde termina el vector, y tenemos esos dos puntos, conocemos entonces su módulo de la siguiente manera. Y si se fijan, es básicamente la misma fórmula de distancia entre dos puntos, porque estamos calculando la longitud del vector, la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? Ejemplo. Determine las componentes y la longitud del vector que pasa por los puntos A 1,3,-1 y B 2,1,4. Ya. Calculen eso en 5 minutos. Primero había que calcular las componentes. Las componentes de un vector se calculan con la diferencia. ¿Sí? O sea, si tenemos las componentes de un vector, pero las componentes es el punto del vector como lo vimos acá. A ver, devolvámonos acá. Estas son las componentes de un vector. Yo dije que eso es una cosa, pero si uno no conoce las componentes del vector, las puede sacar si conoce el punto de donde empieza y el punto de donde termina el vector. Conociendo eso, uno puede sacar las componentes y cómo haciendo la diferencia entre componente a componente. En este caso, vamos a tomar el punto B como final y el punto A como inicial.
Esto da lo mismo, ¿ya? Se obtiene un vector análogo. Entonces sería 2, la primera coordenada de B, menos la primera coordenada de A. 2 menos 1, coma, la segunda coordenada de B, menos la segunda coordenada de A. 1 menos 3. Y la tercera coordenada de B, menos la primera coordenada de A. Eso es 4 menos menos 1, eso se transforma en 4 más 1. Y haciendo la operación de suma, se obtiene las componentes del vector. Ahí está. Entonces ese es el vector 1, menos 2, 5. ¿Sí? Ahí están sus componentes. Y ahora, después de ver las componentes, hay que ver, nos pidan la longitud. Entonces la longitud es esto. Tomar el vector, como dice aquí mismo, tenemos la fórmula de longitud, y es tomar las componentes y elevarlas al cuadrado. Y si no se conocen las componentes, pero ya las sacamos. Así que mejor usar las componentes porque es más fácil, ya las tenemos. Es simplemente la suma de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso da raíz de 5. O sea, raíz de 5, raíz de 30, perdón. Raíz de 30. ¿Sí? Y está las componentes del vector y lo que mide el vector. ¿Sí? Ahora, el compañero dio un número, pero yo no sé si la raíz de 30 equivale precisamente a ese número. Si equivale, entonces lo hizo bien. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? Sí, me dio lo mismo. Bien, perfecto. ¿Alguna duda con los vectores hasta el momento? Ya, si nadie se pronuncia, asumo que no hay dudas. Sigo. Ya, gracias por responder. Vamos con las operaciones algebraicas con los vectores. ¿Ya? Muchas gracias por los que respondieron. Bien, definamos dos vectores. Ahí están las componentes de cada vector. Ven, como les dije, se suelen usar las letras U y las letras B y también la letra W. Todas en minúscula y con la flechita arriba para indicar que estamos hablando de vectores. Esas son las letras más usuales que se usan para vector. Entonces tenemos un vector U y un vector B, ahí están sus coordenadas, sus componentes, perdón, respectivas. Y K es un escalar, o sea, un número real. Entonces, la suma de vectores es simplemente sumar componente a componente. Eso es todo. La suma del vector U más el vector B es sumar la primera componente de U más la primera componente de U más la primera componente de B. ¿Sí? La segunda componente se obtiene con la suma de la segunda componente de U más la segunda componente de B. Y la última, la tercera componente de U más la tercera componente de B. Y ahí está, la suma. Muy sencillo, ¿sí? Y la multiplicación también es sencilla. La multiplicación de un número por un vector es simplemente tomar el escalar y digamos como que pasa multiplicando adentro, ¿ya? Lo pueden ver de esa manera, como casi que es una distributividad y pasa adentro multiplicando cada componente del vector. Se multiplica la primera, la segunda y la tercera. Bien. Ahora, un vector cualquiera que tenga longitud 1, o sea, que su largo sea una unidad, se le llama vector unitario. ¿Sí? A todo vector con longitud 1 se le llama unitario. Los vectores unitarios estándar o canónicos, ¿ya? Son los siguientes, los que aparecen acá, y se denotan por I, y esto que, si no me equivoco, se llamaba tongo. Ese como símbolo, que parece como un gorrito, se le llamaba tongo, si no me equivoco. Entonces era I tongo, J tongo, K tongo. ¿Sí? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Entonces, el vector canónico I tongo es el que tiene como coordenadas solo en X, y en Y y Z es 0. El J siempre es el que tiene por número 1 la coordenada en Y, y las otras dos 0. Y K, tongo, siempre es el que tiene la coordenada Z como número 1 y el resto 0. ¿Ya? Estos son los vectores canónicos. Canónico puesto porque son únicos, ¿ya? Pues se les dice canónico. Y tienen todos longitud 1. Bien. Sabiendo esto de los vectores canónicos, cualquier vector V con sus componentes correspondientes se puede escribir como una combinación lineal de los vectores unitarios estándar de la siguiente manera. Veamos.
Entonces tenemos el vector general, B1, B2, B3, ahí están sus componentes, y lo podemos separar como el vector B1, primera componente, 0,0, las otras dos, más 0, B2, 0, más el último vector, 0,0, B3, porque sabemos que la suma de vectores es simplemente sumar componente a componente. Entonces, si sumamos estos tres vectores, me da el vector original B. Y esto entonces se puede escribir gracias a la notación de estos vectores unitarios de esta manera. ¿Sí? Si se fijan, es como, digámoslo de manera sencilla, como si sacaran factorizando el B1 del vector y les queda aquí multiplicado por 1. Entonces le queda B1 por el vector 1,0,0. Y ese vector es I tongo. ¿Sí? Llamamos al escalar o número B1 el componente I tongo del vector B, a B2 el componente en J tongo y a B3 el componente en K tongo. ¿Sí? Esto es muy simple, ¿ya? Lo voy a hacer solo por si acaso alguien quedó con la duda, pero es muy simple. Voy a rayar. Recuerden que esto no queda bonito, pero sirve para entender. Ya, supongamos el vector menos 1, o sea, 1 menos 1 y 2. ¿Ya? Entonces tienen este vector. Y la costumbre me hizo hacer paréntesis en vez de hacer estos corchetes. Entonces, hagamos los corchetes. Estas son las componentes del vector, ¿ya? De un vector cualquiera. Si lo quieren reescribir con esta notación de los vectores unitarios canónicos, entonces sería aquí 1, 0, 0, ¿verdad? Disculpen, el pulso no está muy bueno. Más el otro vector sería 0, menos 1, 0. Y nos queda el último, más 0, 0, 2. ¿Sí? Estamos desglosando el vector. Ahora vamos a escribirlo con la forma canónica. Aquí habría que sacar, digamos, como dije, factorizando el 1, que sería lo mismo que multiplicar por 1, que no hace nada. Queda igual. Entonces este inmediatamente sería el vector I, tongo. ¿Sí? Más, fíjense, aquí sale un menos 1. Entonces ya no es más, es un menos. Sale un menos, porque sale un menos 1, y quedaría un menos 1 multiplicando el vector con componente 0,1,0. Y ese es el vector J. ¿Sí? Y el último, aquí sale un 2 y quedaría multiplicando al vector 0,0,1, ¿verdad? Sale ese 2, que multiplicando este vector. Y ese vector es el unitario K tongo. Entonces queda más 2 por el vector K tongo. ¿Sí? Eso es lo que está aquí, escrito aquí de manera genérica. Eso simplemente. ¿Bien? ¿Puedo borrar? Ya, si nadie dice nada, puedo borrar. Sí. De todas formas, esto está grabado, así que después lo pueden repetir. Lo pueden ver en la grabación. Bien. Esa es la idea de reescribir como combinación lineal de los vectores canónicos. La expresión en componentes del vector que parte en P1 y termina en P2 es esa en notación con vectores canónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es sencillo. Recordemos que las componentes de un vector se escriben de esa manera. Pero si uno no conoce las componentes del vector, pero sí conoce dónde empieza y dónde termina un vector, uno puede sacar las componentes. ¿Y cómo saca esas componentes? Con la diferencia, ¿verdad? De donde termina el vector, los puntos de donde termina el vector, menos las coordenadas del punto donde empieza el vector. Entonces ellos tienen la coordenada para I, para J y para K.
Entonces, se puede usar esta notación ya sea sabiendo las componentes del vector o sabiendo simplemente dónde empieza y dónde termina. Ya. Siempre que un vector no sea el vector 0, ¿ya? Y obviamente si el vector no es el vector 0, su longitud tampoco es 0. Si se calcula esto, se obtiene lo siguiente. Si se fijan, es como la división. Aquí lo escribió al lado porque está multiplicando a 1 partido el módulo del vector. Pero esto es el vector dividido al módulo de sí mismo, ¿ya? Si ese módulo de esta división resulta ser 1, ¿sí? Se dice entonces que el vector que está, el expresado como b dividido su módulo, es un vector unitario en la dirección b. Se le llama dirección del vector no nulo b. Esto se le llama, creo que, como normalizar el vector cuando uno quiere que tenga norma 1. ¿Sí? Lo que uno hace es tomar un vector y dividirlo por su módulo. Toma el vector y lo divide por el módulo del mismo vector. Y eso, aplicarle esto y le da norma 1 es normalizarlo. ¿Ya? O sea, dejarlo en términos simples de largo 1. Eso es todo. Estamos dejando un vector de largo 1, una unidad. Bien. Vamos entonces con operaciones con vectores, un poco más complejas que suma y multiplicación por escalar. Tenemos dos vectores, u y b. Esos son sus componentes. Y se define el producto punto, ¿sí? U punto b. Si se fijan, es como el punto de la multiplicación, si quieren decirlo de alguna manera, de la multiplicación. Esto sería como el equivalente, entre comillas, porque es un punto. Pero cuando uno escribe multiplicación en los números reales, uno ya obvia el punto y no lo escribe, generalmente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno hace en un polinomio 3x cuadrado, eso es una multiplicación, es 3 por x cuadrado, pero el punto uno no lo pone, ya lo obvia y sabe que eso es una multiplicación. La gracia del producto punto es que uno escriba el punto para diferenciar, además de que se observa que como son vectores, gracias a la notación de la flechita, uno sabe que no es una multiplicación ordinaria. ¿Sí? Por eso que hace un punto un poco más marcado, la única diferencia. Y se calcula así el producto punto, de estas dos maneras. Tenemos la primera manera, que es multiplicar coordenada a coordenada e ir sumando. O sea, el producto punto de u por b sería el primer componente de u por, aquí, si se fijan, ven, aquí es una multiplicación ordinaria, una multiplicación de números reales. Entonces ya no se dibuja el punto, porque se obvia que es una multiplicación de números, ¿ya? Entonces una multiplicación de vectores, comillas, por eso el punto, bien marcado. Entonces, repito, la primera componente de u multiplicada por la primera componente de b, más la segunda componente de u por la segunda componente de b, y por último más la tercera componente de u por la tercera componente de b. Este es por definición el producto punto. Y también se puede calcular esta de otra manera. ¿Sí? Tienen que calcular primero el módulo del primer vector, multiplicarlo al módulo del segundo vector y multiplicar por coseno de teta. Ahora, ¿qué ángulo es ese? Teta. Este ángulo es el que se produce entre los dos vectores, u y b. ¿Sí? Y este ángulo va a estar siempre entre 0 y pi. ¿Ya? Entonces, así de estas dos maneras se puede calcular el producto punto. Bien, si se fijan, el producto punto entre dos vectores, aquí tenemos un vector multiplicado por otro vector, sin embargo su resultado va a ser un número real. Ya quiero que observen eso, que se va a diferenciar con el siguiente producto, comillas, que vamos a ver. La siguiente multiplicación, entre comillas, que vamos a estudiar para que se diferencie. El producto punto, al calcularlo, si ustedes se fijan, están multiplicando las coordenadas y las están sumando. La suma de esto es simplemente un número. De misma manera esto, el coseno de un ángulo les va a dar un número y el módulo de un vector también es un número, no es un vector. Entonces el resultado de un producto punto entre dos vectores es un número, ¿ya? Un número real, no un vector. Entonces,
esta notación es útil, por ejemplo, si en algún, no sé, por algún ejercicio, algún problema, conocen el resultado del producto punto, pero quieren saber el ángulo, pues simple, pueden despejarlo. ¿Sí? Primero tienen que despejar coseno de teta y les queda como U, producto punto B, dividido en el producto de sus módulos, ¿sí? Y después tienen que despejar z. Pero aplicamos la materia que se aprendió en cálculo diferencial y para despejar θ necesito la función inversa del coseno, y ese es arco coseno. Entonces, para encontrar el ángulo, se puede utilizar esto. ¿Sí? Conocido, obviamente, el producto punto entre dos vectores. Bien. Definición. Entonces tenemos que los vectores u y b van a ser ortogonales o perpendiculares, o, dicho en otras palabras, van a formar un ángulo de 90 grados entre ellos. Sí y solo sí, el producto punto entre ellos es igual a 0. Esto es importante. Ahora no se les va a llamar perpendiculares, sino ortogonales, pero significa lo mismo. Son sinónimos. Están diciendo de que ambos forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Eso pasa si y solo si el producto punto entre esos dos vectores es 0. Recordemos que este sí solo sí de lógica significa que, primero, los dos vectores son ortogonales, entonces su producto punto es 0. Asimismo, si se conoce el producto punto entre dos vectores y se sabe que es 0, eso implica que esos dos vectores son ortogonales. ¿Bien? Propiedades del producto punto. Tenemos tres vectores, u, v, w, cualesquiera, y k un escalar. El producto punto es conmutativo. ¿Sí? Esto es amigable porque es como los números reales. Los números reales uno sabe que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. ¿Ya? Aquí con vectores y producto punto también sirve. U por v lo mismo que v por u en producto punto. Propiedad 2, el escalar. Tenemos un escalar multiplicando un vector. El escalar puede jugar, digamos, como moverse en toda la multiplicación entre medio del producto punto, ¿ya? Y no va a cambiar el problema. ¿Sí? O sea, lo mismo es que el escalar esté multiplicando a un vector, que esté multiplicando al segundo, ¿ya? O que primero calculen el producto punto y después al final multipliquen el escalar. Lo mismo. Distributividad. Esto también es similar a los números reales. ¿Sí? Uno podía, ¿se acuerdan? Pasar multiplicando adentro un número real. Ya. Entonces, lo mismo, pero con producto punto. ¿Sí? Pueden pasar distribuyendo el vector u, queda u punto b, aquí faltó la rayita de vector, más u punto w. ¿Sí? Y finalmente, si tienen el producto punto entre un vector y sí mismo, ¿sí? Eso es el módulo del mismo vector al cuadrado. ¿Sí? Son las propiedades. Bien. Segunda operación importante. El producto cruz. ¿Sí? Se tienen dos vectores. Claramente no nulos para hacer el problema interesante. Si fueran 0 no sería interesante un problema. Dos vectores no nulos en el espacio. ¿Ya? Aquí están las componentes y vamos a decir que no son paralelos. ¿Ya? Por lo tanto, como son dos vectores no paralelos, van a determinar un plano en el espacio. Y aquí se ve como más sombreado. Esos dos vectores u y v generan este plano. Bien. Aquí dice seleccionamos un vector unitario n, tongo, perpendicular al plano mediante la regla de la mano derecha. Yo no sé si les mencionaron ya esa regla, pero lo único que dice, lamentablemente no me pueden ver, pero quiero que se hagan la idea. Toman su mano derecha, ¿ya? Aunque sean zurdos, tiene que ser la mano derecha, y estiran la mano y la colocan sobre el vector u, por ejemplo. Ubíquenla como si estuvieran sobre el vector u, y luego vayan cerrando su mano en la dirección del vector b, ¿sí? Su pulgar va a apuntar hacia arriba. Esa es la regla de la mano derecha. Y esa es la regla que nos indica el producto cruz. El producto cruz entre dos vectores nos va a dar como resultado un tercer vector, que va a ser este vector
que está representado por nuestro pulgar, como sale aquí en la foto. ¿Sí? Aquí está, el producto cruz se define como, acá está. El producto cruz entonces da como resultado un vector, ¿sí? El producto punto nos daba un número real, el producto cruz nos da como resultado otro vector, y no es un vector cualquiera, por eso está la regla de la mano derecha, es un vector que justo es perpendicular al plano que forman los dos vectores que están en producto cruz, ¿sí? Y esta es la forma de calcularlo, de esas dos formas, como la multiplicación de sus módulos por el seno del ángulo entre ellos, ¿sí? Y esto lo único que me está indicando es la dirección, que está hacia arriba. Ese vector generalmente se llama vector normal, porque es perpendicular a ambos, al plano que genera. O se puede calcular de esta manera, que es como un determinante, pero aquí aparecen los I tongo, J tongo, K tongo, que nos van a indicar las coordenadas de este vector. Vamos a verlo más claro esto en un ejemplo. Pero antes, propiedades, ¿ya? ¿Qué propiedades tiene el producto cruz? Bien, tenemos tres vectores y dos escalares, R y S. Si se fijan aquí, los escalares pueden multiplicar a el producto cruz entre los dos vectores y no hay ningún problema, o cada uno puede estar multiplicando el vector. La, digamos, distributividad también funciona para el producto cruz, o sea, pueden pasar comillas multiplicando de manera cruz hacia dentro del paréntesis, U cruz B más U cruz W. También funciona. Aquí está una diferencia con el producto punto y la multiplicación que conocemos, ¿sí? La multiplicación que conocemos en los números es conmutativa, como dije hace un rato, y en el producto punto eso también coincidía. En el producto cruz no, ¿sí? No es conmutativo. Como se dice en álgebra lineal, con matrices se dice que es como anticonmutativo porque aparece un negativo. Es decir, B, un vector B por U no es igual a U por B, es igual a menos U por B, ¿ya? Hay que poner ese signo, entonces hay que acordarse esta propiedad. Y si se tiene el producto cruz de U con B, perdón, el producto cruz de U con B, y este resultado le sacan el producto punto con el vector U, o ya sea con el vector B, ese resultado es 0. ¿Sí? Y eso es obvio porque recordemos que el producto cruz, me voy a devolver, ¿qué me da el producto cruz entre U y B? Me da un tercer vector perpendicular a U y perpendicular a B, ¿cierto? Es perpendicular, es ortogonal. ¿Y qué pasa con el producto punto entre dos vectores que son ortogonales? Es 0. ¿Sí? Bien. Acá está. Ejercicios. Encuentra los valores de X tal que los vectores que están ahí sean ortogonales. Ya. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan y después lo vemos. Recordamos que cuando dos vectores son ortogonales, es equivalente a decir que su producto punto es 0. Por lo tanto, hay que calcular su producto punto y ahí podemos despejar X. ¿Sí? Perdón. Ahí sí. Ya. Entonces hay que calcular el producto punto entre ambos. Como ya están las componentes, muy simple, multiplicar componente a componente y sumándolas. La primera componente de U por la primera componente de B. ¿Ya? Llamemos U al primer vector y B al segundo vector. Componente a componente, ahí está el resultado. ¿Sí? Queda 3 por 2x, 6x, más 2 por 4, 8, más x por x, x cuadrado. ¿Sí? Y si se reordena un poco, simplemente para verlo como una cuadrática, como acostumbramos ver a las cuadráticas, en orden descendiente de potencia, se observa que se puede factorizar muy fácil. Dos números que multiplicados me den 8 y que se suma me dé 6, 4 y 2. Entonces puedo factorizar como x más 4 y x más 2. Como tengo un producto de números que es igual a 0, significa que uno de los dos es 0. O sea, x más 4 es 0 o x más 2 es 0.
Finalmente, se obtiene el resultado entonces que x vale menos 2 o x vale menos 4, ¿sí? Para que estos dos vectores sean ortogonales. Ya. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales al vector u, que está escrito como combinación lineal de los vectores canónicos, y el vector b, que también está escrito de esa manera. Ya. Alguien está preguntando si este PPT lo envié. Ya. Sí, vio, y después lo repetí, de hecho. Y ahora sí. Vamos a llamar al producto cruz entre u y b. Vamos a llamarlo un vector W. Y vamos a calcular el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Por qué? Porque, repito, el producto cruz entre dos vectores me da como resultado un tercer vector, el cual resulta ser ortogonal con cada uno de los vectores originales. ¿Sí? Entonces calculo el producto cruz y obtengo eso, exactamente. Muy bien, eso da. ¿Sí? Al que me puso por chat también lo tiene bueno. Entonces aquí tenemos el tercer vector. Si vemos las componentes del vector W, entonces es 7,2, menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces este vector, el vector W, es un vector que es ortogonal tanto a U como a B, pero se pide que sea unitario. ¿Qué significa eso? Que sea de norma 1. Pues se dice normalizamos. Aquí ocupa la palabra que yo mencioné hace un rato, de normalizar, significa hacer que un vector tenga longitud 1, una unidad. ¿Ya? ¿Y cómo se normaliza? Como vimos delante. Esa U está de más, esa U no tiene nada que ver, porque aquí sale U, ¿ya? Eso está mal. Concéntrese solo en esto. El vector W dividido el módulo del vector W. Así se normaliza un vector, así se deja de norma 1. ¿Sí? Al hacer eso, el vector W ya sabemos cómo es, tiene esa forma, ahí está. Y el módulo es, recordar, sería el módulo, se saca como la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Hacen esa suma y les da 54 en raíz. Por lo tanto, el vector normalizado, vector W, o sea, de norma 1, resulta ser de esta manera. Aquí, de este paso, de esta igualdad, lo único que se hizo fue, primero decir que 54 es 9 por 6. Por lo tanto, el 9 sale de la raíz como un 3 y queda la raíz de 6. Y como queda una raíz abajo, se racionaliza. Eso es todo. Por eso que quedó la raíz de 6 arriba. Por lo tanto, nos piden 2. Hasta el momento tenemos 1. Pero, ¿qué sabemos? El vector, uno de los vectores, que es de norma 1 y además es ortogonal a U y a B, es ese. ¿Cómo obtenemos el segundo? Bueno, por regla, como vimos, por regla de la mano derecha, cuando uno hace el producto cruz entre U y B, sale un vector que es perpendicular a ambos. Con la regla de la mano derecha, eso equivale a nuestro pulgar, pero análogamente aparece uno en la dirección opuesta. ¿Cómo indicamos eso? Con los signos opuestos. O sea, le cambiamos el signo a todo. Si esto era positivo, era negativo, y lo que era negativo, ahora es positivo. Y ahí tienen dos vectores, ambos de longitud 1 y ambos ortogonales con el vector U y el vector B. ¿Sí? ¿Preguntas? Multiplicando todo el vector no serviría, ¿cierto? Porque me conservaría lo mismo, ¿no? ¿Cómo multiplicando todo el vector? No entendí. ¿Cómo? Multiplicar todo el vector U1, por ejemplo, como por 2. No, porque el Y, mismo vector ah, es... ya, entiendo tu idea. Ya, a ver. Claro, tú dices que es como un vector más largo, pero no tiene longitud sí. 1. Mm, entiendo. Es otro vector, tienes razón, porque es otro vector en el sentido de que tiene la misma dirección, pero es más largo. Pero al ser más largo, entonces perdemos la propiedad de que sea de norma 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora, gracias. Ya. Bien, preguntas, dudas con la clase de hoy de vectores.